Comencemos con el protocolo Radius. Como lo hemos mencionado durante el curso, hay diferentes etapas en donde una base de datos de usuarios, por ejemplo, en vez de persistirla de manera local, mencionábamos de que se puede centralizar esa información. Esa base de datos puede estar en una base de datos, puede estar en un directorio, eh, en un servicio de directorios. Y el protocolo que se encarga de implementar o de negociar con esa base de datos es Radius. Radius, que es un protocolo a nivel de red, ya tiene muchísimos, bastantes años en el medio, que se utiliza para generar y autenticar usuarios. Este protocolo define una serie de reglas para los dispositivos. ¿Qué hace Radius? Autentica usuarios o dispositivos antes de que ingresen a la red, autoriza a los usuarios o a los dispositivos a servicios específicos que hayan en la red. Imagínense, por ejemplo, un usuario que se loguea en una red inalámbrica, por ejemplo, con sus credenciales, y ese usuario no va a poder hacer uso, por ejemplo, del servidor de impresión, por darles un ejemplo. Está bueno porque este protocolo ya nos permite darle el acceso o los permisos a una determinada porción de la red. También determina la autenticación y la contabilidad de usuarios remotos. ¿Qué es la contabilidad? Es el seguimiento que, que se le da a ese usuario, a esa sesión. Por ejemplo, el, en qué momentos se conectó, cuánto duró la sesión, cuánto tráfico consumió, etcétera. Es bastante utilizado, por ejemplo, por estas ventajas que nos da por ISPs, proveedores de telefonía celular, por ejemplo, para los clientes, para determinar, por ejemplo, imagínense un plan de un ISP de acceso por tráfico a la red. Bueno, a través de este protocolo automáticamente ya pueden sacar ese reporte y ya ese reporte lo comparan con su sistema de backend y pueden lo mapean, lo conectan y pueden bueno, consumir esos datos, obtener esos datos y bueno, tomar alguna decisión con ese cliente, por ejemplo, que no para permitir conectarte a la red después de que te consumiste el tráfico, no sé, hacer una recarga de tanto de un paquete de datos, por ejemplo. También para las redes corporativas, imagínense, para cómo centralizar los usuarios de una red, los servicios, las redes inalámbricas corporativas también, en vez de utilizar redes PSK, utilizar redes EAP que tengan autenticación contra certificados y credenciales. Y bueno, Radio nos otorga diferentes funciones. Entre ellas está la de autenticar usuarios o dispositivos antes de que accedan a la red, autorizar a esos usuarios o dispositivos a diferentes servicios. Es por eso que a Radio se lo conoce como un servidor AAA, que es de autenticación, autorización y el accounting, la contabilidad. Este protocolo define la arquitectura
que autentica y otorga la autorización a los usuarios y contabiliza su actividad. Usuarios o dispositivos también, ¿no? También podemos validar dispositivos. La autenticación, bueno, es ese proceso en el cual el usuario, según sus credenciales, se valida. Por lo general suele ser una combinación entre un nombre de usuario, un mail, lo que sea, y una contraseña. Si las credenciales son válidas, el usuario está autenticado, o sea, puede conectarse a la red. Si las credenciales son incorrectas, falla la autenticación y el acceso es denegado. Eso está bueno, por ejemplo, en una red, imagínense una red inalámbrica en el cual un usuario puede estar conectado y por el simple hecho de estar conectado va a consumir recursos. Entonces, si un usuario que yo no quiero que esté conectado para que no consuma recursos y se sature ese access point, lo que puedo hacer es, bueno, implementar un servidor de este tipo y que la API valide contra este servidor a los usuarios. El usuario que no tiene unas credenciales válidas ni siquiera va a consumir recursos dentro de la API. Pero aquel usuario, por ejemplo, imagínese una red doméstica que implemente una autenticación del tipo PSK, una red PSK inalámbrica, que con conocerse la clave ya automáticamente entra a consumir de recursos de la P y de la red. Esas credenciales que pueden estar incorrectas, podemos establecer una política en el cual el usuario tenga acceso en un determinado sitio físico, pero no en otro, o remotamente en otro sitio. Con eso lo que especificamos es que un usuario pueda hacer uso de los recursos en un área específica y no en cualquier lugar de la red. Luego el siguiente proceso, que es la autorización, el cual se va a determinar qué puede hacer el usuario. Imaginemos el usuario que está autenticado. En ese momento está autenticado, no va a tener acceso a todos los recursos de la red. Pueden haber lugares en donde él no tenga acceso. Entonces, en esta etapa se va a determinar qué puede hacer. Para eso, el NAS, que va a ser el dispositivo en el cual el usuario es la puerta de acceso al usuario, es ese dispositivo que es la puerta de acceso a ese usuario, va a enviar un request, o sea, una petición con información del usuario al servidor Radius, el cual puede permitir o denegar la autorización basado en ese request. El servidor radio es el que gestiona la política, mientras que el NAS lo que hace es que se cumpla esa política, que se procese. El NAS, esto no es Network Attached Storage, no es. Son la misma sigla pero significan otra cosa. Esto es un punto de acceso a la red. Es ese dispositivo en el cual los usuarios se van a conectar. Imaginemos no una P, un router. Este dispositivo, eh, los requests de este dispositivo tienen una lista de sentencias, como por ejemplo, acá podemos ver una, el username es Jesús, el password es Jesús123 y la IP de ese usuario es 192.168.0234. Estas sentencias son las que se van a validar contra el servidor Radius y se van a denegar o a permitir. Cuando el server recibe ese request, lo que hace es esa información se utiliza para determinar las propiedades que el usuario debería de tener. Por ejemplo, el usuario Jesús está diciendo que tiene la IP 192.168.0234. ¿Es cierto eso? ¿O el servidor especifica lo contrario? Imagínense en una red, ustedes se conectan a una red inalámbrica y le pueden, si tienen permisos de administrador, al equipo le pueden poner cualquier IP. ¿Qué puede ocasionarme eso en la red? Que, a ver, ingresa un usuario a la red inalámbrica, le pone la misma IP que el gateway. ¿Qué va a ocurrir? Conflicto de IP en esa red. Al haber un conflicto de IP, puedo hacer caer el servicio en esa red solamente por eso. Porque hago un conflicto de IP contra el gateway. Y ahí ningún equipo podría salir porque no sabría determinar el gateway correcto. Porque hay dos que están en conflicto.
Entonces, para evitar eso, porque eso con poco conocimiento se puede hacer, un servidor Radius nos permite que nosotros a cada cliente le otorguemos una dirección IP y que el cliente, si la modifica, no pueda hacer uso de la red, no pueda acceder. Luego, cuando el servidor procesa ese request, envía la respuesta al NAS, el cual, eh, bueno, valida esas respuestas. Cuando el NAS recibe la respuesta del servidor, lo que hace es que va a forzar a que se cumplan esas reglas. Si no se puede, si no se pueden forzar, la conexión se va a cerrar. Accounting. Esta etapa es en donde se almacena todo el consumo de los recursos que hace el usuario. Como por ejemplo el tiempo de uso, la cantidad de datos enviados y recibidos en una determinada sesión. ¿Para qué? Para contabilizar esa información, generar reportes. Mientras dure la sesión de red, el NAS está en constante comunicación con el servidor. ¿Por qué? Porque le está mandando a todo momento lo que está haciendo, ¿no? El consumo que está teniendo. Los ISP, como ya mencionábamos, utilizan esa información para crear planes de pago para sus clientes. Por ejemplo, esos famosos de Internet por tráfico. Es bueno aclararlo de que el NAS envía un simple resumen en el accounting. ¿Qué significa esto? Que no se va a incluir información de los protocolos que se utilizan. O sea, no va, por ejemplo, a capturar la sesión de un determinado protocolo y enviar eso al servidor radio. No, porque ese no es el objetivo del protocolo. Si querés hacer eso, lo que tenés que hacer es snifear esa sesión. Y la etapa de auditoría, bueno, es cuando ya analizamos los logs del accounting y obtenemos información. Por ejemplo, con alguna aplicación de, de reportes. SFlow o NetFlow son bastante utilizadas. De esta manera nos permite eh, monitorear en la red cuando un NAS puede estar comprometido. Por ejemplo, cuando está para que no sea una brecha de seguridad, tengo que analizar siempre los reportes y ver eh, si está generando tráfico normal o si está generando alguna otra cosa y bueno, poder detectar si algún cliente o algo está haciendo más uso indebido de los recursos que lo que debería de estar haciendo. Bien, dentro de Radius los componentes son los usuarios o los dispositivos que son los que hacen las peticiones de acceso a la red, como por ejemplo un teléfono IP, una notebook, un modem. El NAST, que es el Network Access Server, son los que proveen el punto de acceso a la red para los usuarios o dispositivos, que puede ser un access point, puede ser un switch, puede ser un router, una VPN. Después el Authentication Server, que es el que recibe eh, las peticiones de los NAS y responden a esas peticiones. También responden con información hacia los NAST. Entre ellos tenemos FreeRadius, Radiator, IaaS, ACS. Y el Data Storage es donde persistimos la información. Puede ser un archivo, puede ser una base de datos SQL, puede ser un LDAP, un directorio de LDAP, un servicio de Kerberos, un Active Directory, etcétera. Esa información es la que nosotros vamos a depurar después. O no solo depurar, sino también vamos a persistir los datos. En este curso el que vamos a estar utilizando es FreeRadius.
que es el más popular servidor Radius open source. Provee los cuatro, las 3A, autenticación, autorización y accounting. Es utilizado por una gran cantidad de ISP de nivel 1. Comenzó a desarrollarse en el agosto del 99 y bueno, como ventaja soporta múltiples protocolos de autenticación, entre ellos EAP, con lo cual lo podemos utilizar en un access point que tenga soporte para EAP, para que la red Wi-Fi se autentique mediante EAP y no a través de PSK. Es fácil de extender porque existen un montón de módulos que le podemos agregar para comunicar FreeRadius con otros servicios. Es muy escalable. Y bueno, lo que necesitamos son las dependencias y la instalación es bastante sencilla. Descargamos el código fuente, que esto siempre tenganlo en cuenta, verificar en el sitio oficial, porque puede ser que haya salido una versión más reciente a la de este video. Descomprimir el código fuente, ingresar al código fuente, configure, make install. No tiene más. No vayan a instalar FreeRadius desde los repositorios. Por lo general la versión de los repositorios es bastante discontinuada. De la línea de la línea 2, creo que es la versión 2. Y no la última más estable, que es la 3. Después lo que tenemos que hacer es editar el archivito. Primero vamos a verificar que todo funcione antes de cambiar el data storage, antes de cambiar que los usuarios estén en una base de datos o estén en un Active Directory o en lo que sea. Vamos a agregar usuarios en un archivo de texto. Vamos a verificar con eso que Radius esté configurado correctamente. Para eso, en el path usr local etc raddb vamos a tener un archivo que es users, y ese archivo le vamos a agregar el comando con el cual va a identificar un usuario. El usuario, el atributo de la contraseña va a ser clear text password. Podemos agregar un atributo encriptado con alguna hash, un M5, lo que sea, pero como es una prueba esto para verificar, le agregamos de manera texto plano. La contraseña va a ser mi pass 123. Iniciamos el servicio en modo depuración. Esto está bueno porque van a poder ver la consola de FreeRadius, y todas las peticiones que les llegue de los diferentes NAS lo van a poder ver si se procesan correctamente, qué es lo que hacen, si fallan. Bueno, pueden diagnosticar algún tipo de problema desde esta consola. Una vez que saben que está funcionando correctamente, lo generan como un servicio de systemd. Cuando instanciamos el servicio, podemos hacer una prueba. Hay una aplicación para eso que es RadTest, que tenemos que especificar el usuario como primer argumento, como segundo argumento la contraseña, y luego el NAST. En este caso el NAST que vamos a estar utilizando es de manera local. Es localhost, que ya está creado, 0, y testing 123, que es la contraseña del NAS. Esa contraseña, esto está creado por defecto. Podemos ver en la salida que si ingresamos los datos correctamente, el servidor nos va a responder que el acceso fue aceptado. Si le erramos en la contraseña o en el NAS o en las configuraciones del NAS, nos va a dar otro mensaje. Y en la consola nos va a figurar que alguien se quiso conectar, desde qué lugar y cuál fue el resultado. Esta información hay que tener en cuenta que los NAS se autentican con el servidor con una clave. En este caso, como ya es el que se usa de prueba, que ya viene cuando lo compilan, es testing 123. Pero después cada NAS va a tener una propia clave, con lo que esa clave es la que se va a utilizar para comunicar los requests contra el servidor. ¿Cómo podemos crear un NAS? Bueno, tenemos el archivo client.conf, en el cual tenemos que agregar estas líneas: el definir el cliente, que se va a llamar microtik r1 test, la IP de ese cliente y la contraseña de ese cliente.
Eso es para dar de alta un NAST. Después, en MikroTik, lo que se hace es, en la pestaña Radius, se agrega un servidor, se tildan los servicios que se va a utilizar ese servidor y se le especifica la IP y la contraseña. Esa contraseña específica para ese NAST. ¿Qué significa esto? Que podemos tener en nuestra topología distribuida los, los NAST con diferentes credenciales. No vamos a estar utilizando más de un NAS con las mismas credenciales, si no, no tiene mucha gracia. Esto está bueno porque nos permite también, una vez que hacemos eso, nos podemos hacer que los usuarios para ingresar a MikroTik, al CHR, sean, estén registrados en el NAST. Eso lo vamos a ver en el siguiente video de práctica, en donde voy a estar compilando FreeRadius y generando la prueba y dar de alta un CHR.